Kerem Bürsin la lió parda. Fue un error épico o una señal con doble intención. Hablamos de la llamada a Afsanur a la que, ojo, llamó Hande. Madre mía, la que se ha montado. Todos sabemos que Kerem y Hande Erçel tuvieron una relación que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, ¿verdad? Y de repente, zas, aparece Afsanur Sancaktutan, su compañera de AT escolar, y en un directo, puff, se le escapa ese nombre. La que se armó en Twitter y en todas las redes. La gente enloqueció, literalmente. Unos diciendo que era un desliz imperdonable, otros que era una señal de que Kerem sigue coladito por Hande. Un salseo de los buenos, oigan. Para ser honestos, si yo fuera Kerem, después de una ruptura, intentaría no decir el nombre de mi ex delante de otra mujer, menos aún si es una compañera de trabajo. Suena a que todavía hay algo ahí, ¿no creen? Ojo, esto no es para juzgar, que a todos se nos escapan cosas, pero cuando eres una figura pública, las cámaras te siguen hasta para ir a comprar el pan. Y si encima es un nombre tan significativo. Lo que yo creo que está pasando, y esto es pura especulación mía, es que Kerem, a pesar de estar intentando seguir adelante y centrarse en sus proyectos, todavía tiene a Hande en la cabeza. Es normal, ¿no? Una relación así deja huella. Quizás no fue intencionado, quizás el estrés del directo, la costumbre, quién sabe. Pero el impacto fue brutal. Muchos dicen que es una falta de respeto hacia Afsanur, y bueno, sí, se entiende. Imaginaos vosotras si vuestro compañero os llama por el nombre de vuestra antigua pareja. Vaya incomodidad. Pero por otro lado, ¿qué pensaría Hande al enterarse? ¿Se reiría? ¿Se molestaría? Es un misterio. Ahora, analicemos la otra cara de la moneda. ¿Podría ser una estrategia? A veces en este mundillo de la fama, un pequeño escándalo, un despiste mediático puede ser oro puro. Aumenta la visibilidad, genera conversación, y al final, ¿qué consigue? Que todos hablemos de ellos. Kerem, Afsanur, e indirectamente Hande. Un triangulito amoroso virtual que nos tiene enganchados. Yo me inclino a pensar que fue un error, sinceramente. Un error humano, pero uno gordo. Un error que te pone en el ojo del huracán. Pero tampoco descarto que una vez ocurrido, le haya sacado partido. Porque si nos ponemos serios, ¿quién no ha pensado alguna vez en su ex mientras está con otra persona? Es humano. Lo que pasa es que nosotros no salimos en la tele. La verdad es que la reacción de Afsanur también es clave. ¿Cómo se tomó ella el desliz de Kerem? No hemos visto mucha reacción por su parte, y eso también nos da que pensar. ¿Está acostumbrada a estas cosas? ¿Se lo toma con humor? ¿O quizás está guardando unas bajo la manga? Sea como sea, este incidente ha puesto a Kerem Bürsin en el centro del huracán. ¿Fue un desliz inocente o una maniobra calculada? ¿Está Kerem aún pensando en Hande o simplemente fue un error garrafal? ¿Creéis que esto le ha afectado a su relación profesional con Afsanur?